La sirena es un espíritu del agua de mucha popularidad en las islas del Caribe y partes de las Américas. La historia de las sirenas combina historias de África y Europa con la cultura del Caribe. Los conquistadores, por su parte, creyeron ver en las vacas marinas, los dóciles manatíes, seres fantásticos parecidos a las sirenas de los antiguos. Sirenas, vocea el almirante Colón el 9 de enero de 1493, cuando navegaba en la Niña sobre aguas del Río del Oro, a la vista de 3 formas grisáceas que se desdibujaban bajo el agua, pero que de pronto emergieron. Dijeron también haber visto 3 sirenas que salieron de la mar, pero dijo, no eran tan bonitas como se describen. De alguna manera, en la cara se parecen a los hombres. En el pasado, los mexicas ya conocían al manatí. Le llamaron Tlacamichin, que significa hombre pez. Mientras que los mayas lo conocían como Chilpec, quiere decir pez grande. Estos pueblos también creían que si el manatí nadaba en contra de la corriente, anunciaba sequía. Y cuando viajaba a favor del río, era anuncio de lluvias. Esta creencia aún existe entre los campesinos, al igual que muchas otras leyendas. Los mayas y olmecas comían su carne, pero lo cuidaban mucho, pues para ellos era símbolo de maternidad, por la forma en que la hembra cuida y alimenta a su cría. En la lengua indígena caribe, manatí significa con tetas. En realidad, los marineros llamaban sirenas a las hembras de los manatíes que en época de crianza tienen tetas grandes y redondas como los pechos de una mujer. Pero el manatí está muy lejos de ser una sirena. Más bien parece un gigantesco gusano. El manatí no es un pez. Al igual que los delfines y las ballenas, está más cerca de nosotros que de los demás habitantes del mar. El manatí es un cetáceo, es decir, es un pariente de la ballena. De tal modo que es un animal acuático que permanentemente está en agua. Se lo puede apreciar solamente cuando él sale a flote para respirar, porque él tiene la necesidad de respirar el aire atmosférico. No es como los peces que son capaces de respirar el aire que está incluido en el agua. Sus poblaciones son extremadamente bajas. Generalmente, cuando se los ha pretendido estudiar, se ve 1, 2, máximo 3 ejemplares y nunca se los ha visto en cantidades grandes. Su cuerpo largo y redondeado se adelgaza hacia la cola, que es fuerte como un poderoso remo. Puede llegar a medir hasta 4 metros de longitud y puede pesar 500 kilogramos. Como reza la Estrategia Nacional de la Diversidad Biológica, el Ministro del Ambiente, es promover la conservación de una especie amenazada ex situ. ¿Qué quiere decir eso? En condiciones de cautiverio. En este caso el manatí como especie amenazada. Entonces prácticamente estamos hablando de 9 animales, de los cuales uno murió, era un neonato, pero se rescataron y se rehabilitaron 8 animales. Se pudieron salvar 8 animales. En esta especie que está en peligro crítico en Venezuela, cada ejemplar que se pueda recuperar y salvar es un granito de oro. Luego tenemos datos de investigadores que publicaron los datos en 2012, tanto en el delta del Orinoco como en el Orinoco Bajo, ¿verdad? Rivas Rodríguez 2012 y Rodulfo 2012, ellos reportan 2 crías capturadas vivas en el Orinoco Bajo, estamos hablando cerca del río Caura, y 2 crías recuperadas en el delta del Orinoco. Esos animales, ¿qué pasó? Se perdieron, se murieron.
Entonces, hubo 2 más que se decomisaron en el lago de Maracaibo en el año 2007-2012, que fueron decomisadas, rescatadas y llevadas al Zoológico Metropolitano de Zulia. Quiere decir que de 6 animales reportados científicamente, únicamente pudimos salvar 2. Por lo tanto, hacen falta centros de rehabilitación. No son centros de reproducción en cautiverio o mantener los animales, son centros de rehabilitación, donde vas a reproducir los animales en cautiverio y vas a rehabilitar los animales para reintroducirlos otra vez del medio ambiente donde fueron pescados o cazados, en ese caso la madre. Entonces es muy importante para la conservación de la especie. En 1986 se llevaron a cabo en Venezuela reconocimientos aéreos del hábitat potencial del manatí, junto con entrevistas a habitantes locales. A pesar del extenso hábitat favorable, solo se vieron 8 manatíes. Se aceptaba que los números de manatíes se habían reducido tremendamente en las últimas pocas décadas, según reportes. Sin embargo, más allá de las medidas tomadas en el pasado por el antiguo Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales Renovables, hoy día nombrado Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, MINAP, son pocas las políticas ejecutadas en la práctica para la restauración y protección de esta fabulosa especie. Existen algunas políticas para la prevención y para evitar, en teoría, la cacería de manatíes, pero son inexistentes las acciones públicas concretas a nivel de campo. Lamentablemente, no existe a la fecha por parte del Ejecutivo Nacional un programa de conservación del manatí. A nivel privado, se vienen haciendo en algunas universidades nacionales trabajos de investigación y tesis de pre- y posgrado con esta especie, más otros intentos tímidos en pro de la conservación del manatí en el oriente del país. El futuro de las especies animales se encuentra en manos del hombre, pues es el hombre quien decide cómo ha de utilizar los recursos naturales para su propio bienestar. Nuestro país no se escapa de la problemática de la extinción de las especies. Venezuela posee una de las diversidades biológicas más importantes del planeta. Este tal vez sea el concepto más fácil de comprender en un mundo materialista e interesado en el que habitualmente nos movemos, pero no es el único motivo que aconseja la conservación de las especies. Tendría que bastarnos el solo hecho de no alterar sustancialmente la delicada trama que une a los seres vivos entre sí y que nos recuerda que cada especie ocupa un nicho ecológico peculiar que con su extinción o bien queda vacante o es ocupado por otras especies más ubicuas.